Hoy vamos a hablar acerca de que si ser víctima, estar en la silla víctima es como tu tendencia de vida. Vamos a ver si eres víctima de tu vida o no. Y vamos a ver un poco de dónde viene esto. Ahorita les estaba comentando al grupo que hay un ejercicio que déjenme, voy a apagar aquí el WhatsApp porque si no va a estar entrando notificaciones. Hay un ejercicio muy útil y que nos revela mucho, nos da como mucha, hoy que no se apagó esta onda, nos da mucha luz. ¿Se acuerdan esta parte de que lo útil en terapia, lo útil en una conferencia, en un retiro, lo útil es que ustedes hagan conciencia, que hagamos pues conciencia, ¿no? Entonces, el ejercicio es este y te va a llevar 10 minutos. Le vas a escribir una carta a tu víctima interior. ¿Cómo se oye eso? Wow, ¿no? Una carta. Entonces, esta chica con la que estoy trabajando eso, esta parte, ya me la dio, de hecho me la compartió porque ella quiso, ¿eh? En realidad estos ejercicios pues son para ustedes, como les decía, ella lo quiso compartir. Estaba hace rato leyendo la carta en donde narra toda su historia desde que era niñita hasta ahora que terminó la universidad, bueno, otra carrera, porque se echó otra carrera, en donde hace este recorrido de cómo fue que la victimización pues la empezó a acompañar. Como tal, una carta a su víctima, ¿no? Más bien fue como un relato de cómo fue avanzando en su vida esta postura, como esta reacción, esta respuesta de ser víctima, ¿no? Muy interesante. Entonces ahí revisamos también esto de que estas reacciones las aprendemos de dónde, no solo de mamá, papá, sino también de todo el contenido del sistema de comunicación, ¿no? Sabemos que la comunicación constituye el cuarto poder. O sea, toda esta parte de las películas, contenido televisivo, todo esto constituye el cuarto poder, así se le llama. ¿Por qué? Pues porque llega mucha gente y tiene justo esta potencia de introducir creencias, de mantener paradigmas, de mantener posturas, de fortalecer ideologías y todo esto. Y una de las cosas que vemos muy común, pues es justo esta parte como muy de víctima que les decía Juan y para todos, que es muy taquillera. Llama mucho la atención una persona que es víctima porque, bueno, pues se pone en esta silla, en esta postura. Fíjense, algo interesante, estaba yo buscando imágenes en Google de víctima, ¿no? Pero víctima, o sea, la pura palabra víctima, no emocional, o sea, nada más víctima. Y entonces me aparecen un montón de imágenes y que creen que todas estas personas están tiradas, están en el piso. Entonces, la primera reflexión que hago es que así se siente ser víctima. Nos sentimos en el piso, nos sentimos menos que alguien, nos sentimos en desventaja, nos sentimos indefensos, nos sentimos, ya dije, incapaces, sin poder. Y además como en una posición súper vulnerable en el piso, pues de que alguien llegue y nos patee, de que alguien llegue y nos haga algo, porque estamos desprovistos de recursos. Eso es estar en la silla de víctima o en una postura víctima, ¿no? Les quiero compartir, porque esto no viene en la presentación, que desde que desde el año de 1993, que fue mi primer trabajo, yo empecé a trabajar justo, mi primera entrada al mundo laboral fue con víctimas de delitos sexuales. Yo trabajé en aquel entonces en la Procuraduría de Justicia del DF, que así se llamaba, y entonces eso, yo estaba en las 4 agencias del Ministerio Público, siendo la psicóloga que entrevistaba y elaboraba un dictamen psicológico del estado de la personita. Y digo personita porque llegaban desde niños, adolescentes, adultos, o de todo, ¿no?
Y en aquel momento, pues el centro donde yo estaba se llamaba Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales. Punto. En el 93. Años después, porque yo estuve muy involucrada en el tema de los centros de apoyo, em, hubo mucha, pues, polémica acerca de esta parte que creo que la aportación fue más bien legal, o sea, póngale víctima, ¿no? A esta parte de los centros, de las aportaciones, de las reformas, de las legislaciones y tal, pero cuando incluimos la parte psicoterapéutica en este planteamiento, nosotros desde nuestro lugar aportamos esta gran verdad de que no conviene que les designemos a estas personas como víctimas. Entonces, ya hace más como de unos 20 años se quita esta palabra en este tratamiento y entonces se designan como personas en situación de violencia o personas que tuvieron o vivieron un abuso sexual. Está más larguito, pero sí conviene porque si yo denomino o te denomino a ti como víctima, em, entonces estoy fortaleciendo todo un manejo simbólico, todo un manejo emocional y todo un manejo de creencias, lo estoy fortaleciendo y de alguna forma, sin querer, te estoy volviendo a poner en un lugar donde tú no debes estar. Entonces, ya no se menciona de esta manera y te invito a ti a que desde tu lugar, pues compartas esta idea, esta propuesta y que, bueno, ni tú ni yo ya denominemos a estas personas como víctimas, ¿va? Muy bien, entonces vamos a empezar, te voy a compartir la pantalla. Ya saben que si quieren compartir algo pueden alzar la mano. Dice Angie que es, hola Pau, dramatizando. Sí, claro, el drama es muy de la mano con la victimización, ¿verdad? Buscamos drama en Google y sale esta parte. ¿Se acuerdan de la de Doña Lucha, de la María de todos los Ángeles? Que es genial el papel de esta Mara, ¿no? Mara Escalante se llama. Bueno, pues Doña Lucha tiene muchísimas intervenciones en su personaje de víctima, justo. Así que si se quieren echar ahí, o sea, como ampliar como cómo se ve una víctima, pues ese es un buen ejemplo. O la que salía de Doña Zoila, ¿no? ¿Te acuerdas? Con Sí, Héctor Héctor Suárez. Suárez, sí, Era bueno, buenísima. buenísimo. Botada de la risa te pasabas. Botada de la risa, Irma, tienes razón. Em, bueno, a ver, es que sí nos reíamos mucho, pero fíjate cómo también desde el cuarto poder, estas como complicidades, ¿no? Con estas personalidades, pues sí fortalecen esta parte como de, ay, qué chistoso que se pongan en ese papel, ¿no? No, y Vamos es a que ver, sí había gente, o sea, bueno, yo no sé si todavía supongo que todavía sigue habiendo, ¿no? claro que hay. Claro que hay, o sea, de hecho tenemos todos y todas acá a veces momentitos en las que estamos en personaje de víctima. Y digo personaje porque no es un rasgo de identidad. Ser víctima es una elección hecha de forma inconsciente que me sirve para algo, ojo, tiene una ganancia secundaria pero que al final del día la verdad es que tiene más costos. Entonces, está bien ver a este personaje que dice Irmita, está bien ver a Doña Lucha, ¿no? Para identificar cómo funcionan y para no estar ahí. O sea, justo hay una frase que dice, gracias por mostrarme lo que no quiero para mí. Y yo creo que ese es un camino, ¿no? Hay que apuntar esa, ¿Eh? hay que apuntarla. Hay que apuntarla, apúntele, apúntele. Como aquí veo a Juanita que está apuntando todo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Miren, yo les comparto algunas definiciones de víctima porque creo que hay que entender también de dónde viene esta parte, ¿no? Y miren, aquí puse algunas palabras en rojo, ¿no?
habla de persona o animal sacrificado, habla del sacrificio. Aquí habla de personas que se exponen a graves riesgos, personas que padecen daño por culpa ajena o causa fortuita, persona que puede morir por culpa ajena o accidente fortuito. Entonces vean cómo en todos estos casos, o sea, nada de esto está padre, hay sacrificio, hay un riesgo grave, hay daño, hay herida, aunque no sea culpa tuya, y hay accidente, o sea, nada de esto es algo que queramos nosotros, ¿cierto? Sin embargo, tú y yo hemos estado por lo menos en una ocasión en una circunstancia de estas. O sea, alguien nos ha robado algo, hemos sido víctimas de algún delito. em, Se dice, les decía en la parte legal, sujetos del delito. Si aquí hay alguna abogada o abogado, amplíenme eso, por favor, porque son sujetos del delito. También así se llama ahora. ¿Mm? Entonces, que ya a mí me gustaría como más esa definición en lugar de la víctima. Ok, entonces, vamos viendo como tendencias de sacrificio, personas que se sacrifican y que se exponen a graves peligros y en donde hay daño. Vamos a ver algo súper interesante al final que les va a cambiar mucho la visión acerca de esto. Vamos a revisar ahora, esto está muy interesante. ¿Cómo se siente ser víctima de tu vida? A ver, como hace ratito dijimos de anótele o apúntele, ve checando como esta sí, así me siento, así pienso, así digo, a ver qué encuentras acá de ti. Porque muchas de estas son de lo que yo escucho en consulta, pero también yo las pensé y yo las dije y yo las mantuve por algún tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, la vida es mala, es castigadora, es injusta. Aquí pueden poner también a Dios, ¿no? El universo, Dios. Por culpa de ellos, que es la gente, yo no soy feliz. Si tan solo algo cambiara, y entonces ya sería yo la más feliz. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Creo que así va la canción. Esto de nadie me quiere es una distorsión de la realidad y que por cierto en unas 2 sesiones voy a dar el tema de las distorsiones cognitivas que son súper comunes en psicología y que hacen sufrir un montón. El nadie me quiere es una distorsión. Pero cuando yo me voy diciendo esto, voy fortaleciendo. ¿Se acuerdan de esta frase de echarle leña al asador o leña al fuego? Bueno, pues esto, con cada frase que yo me digo o pienso acerca de estas situaciones, yo me agrego. Digamos que si yo traigo puesto ahorita un traje de la víctima, no sé, creo que yo lo refuerzo más con cada una de estas cosas. Se me figura que, que me amarro más el cinturón de la víctima, ¿no? Si yo me creo que nadie me quiere. No he logrado nada, que esto es una característica de la víctima, que tiene mucho la cultura de la queja. Todo el tiempo se está quejando de todo, de si llueve, de si no llueve, de que si hay sol, de que no hay sol, de que todo el tiempo está en modo queja. Si tanto ellos cambiaran, claro, porque como por culpa de ellos yo soy infeliz, pues yo necesito que la gente cambie. Y la gente, estamos hablando de millones de personas, desde los que están en Israel hasta los que están en Tamaulipas, hasta los que están en Culiacán y los que están aquí y mi vecino, todos deben cambiar porque yo soy la víctima de que ellos sean así. Vayan viendo cómo se oye esto, ¿eh? Y vayan sintiendo en su cuerpo cómo se siente esto. Yo no merezco esto, este es un clásico, yo no lo merezco. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Me acuerdo que el hombre que creó la teoría cognitivo-conductual se llamaba Albert Ellis. Y en una de las clases de Albert, una alumna estaba como muy con esto del ¿por qué a mí? Y entonces Albert le dijo, ¿y por qué no? O sea, ¿tú quién te crees que en el planeta
que a ti no te pueda pasar algo que nos pasa a todos, que todos somos susceptibles de poderlo vivir. ¿Por qué no? Y creo que la respuesta cambió de lugar a esta persona, porque en la silla víctima es como solo me sucede a mí. O sea, ve, Pau, cómo toda la gente es feliz. Ve cómo, ve Facebook, porque ya ves que Facebook es como la plataforma de lo que todo el mundo quiere ser y tener, ¿no? Entonces, todo el mundo está feliz en Facebook, tienen sus parejas, su papá, ahora que fue el Día del Padre, ¿no? Están tan felices y yo estoy tan infeliz y yo no merezco lo que me pasó y además me pasó, poniéndole el que ahorita vamos a ver eso. ¿No? Entonces estoy en esta silla creyendo que a mí es la única persona a la que no debería de pasarme esto, porque la vida ha sido tan mala conmigo, tan mala, y la gente es tan mala. Entonces, aquí vamos a la mitad de estas frases victimescas o de victimización. ¿M? Los demás son tan felices, esto que les decía de Facebook, ¿no? De Instagram. Pobre de mí, pobre de mí. Entonces, con esta frase yo me menosprecio. Les quiero invitar a que chequen en el canal de YouTube, en mi canal, que hay un video que se llama Lo que hay detrás de la palabra pobrecitos. Por favor, alguien pónganlo ahí en el chat. El título del video es Lo que hay detrás de la palabra pobrecitos. Esto es como un planteamiento de decirles a los demás, pobrecitos, pero claro que también a mí. Pobre de mí. Imagínense, ¿cómo se siente si yo digo pobre de mí? ¿Cómo se siente? Chécalo en tu cuerpo. ¿Cómo se siente cuando digo yo no merezco esto? No he logrado nada. Soy así, y esta es una gran excusa, soy así por lo que me ha pasado. Ah, esta no la puse, pero ¿qué tal? La vida me ha tratado mal. También es otro clásico, ¿no? Muy de novela, la vida me ha tratado mal. Entonces, como me ha tratado mal, hay alguien allá en la energía divina que me señaló a mí y dijo, a ti te va a pasar todo esto porque quién sabe qué, porque sí se siente como un castigo, ¿no? Dice Angie, lo que hay detrás de mí y de la palabra. Gracias, Angie. En realidad el video se llama solo lo que hay detrás de la palabra pobrecitos. Gracias por anotarlo y compartirlo. Entonces, si yo me quedo con la palabra, con esta frase de yo soy así porque por lo que me ha pasado, híjole, ¿qué crees? Te tengo noticias porque esta es una manera en la que yo me cierro todas las posibilidades de hacerlo diferente. Pues porque yo soy así. Entonces, si yo soy así, vean esta lógica tan tóxica. Como yo soy así, dos puntos, yo no tengo opción de cambio. Dos puntos o tres puntos. Por lo tanto, voy a seguir siendo pisoteada por la vida y las circunstancias. Por lo tanto, entonces nunca seré feliz. Entonces yo, a usar esta frase, me paro en un lugar en donde, en lugar de mirar al futuro o de estar en presente, me volteo y estoy mirando al pasado sumamente indignada, no indignada más bien, porque la víctima no está enojada, la víctima está muy triste, la víctima está en la herida de que la vida la ha tratado mal. Entonces yo me volteo a ver mi pasado con total dolor y herida y menospreciando todo lo que me ha pasado. Y me puedo quedar ahí años en la rumiación. Rumiación que es estar repasando la misma frase, la misma frase, estas frases. Esa es la rumiación psicológica. ¿Qué emociones se van sintiendo cuando yo me creo estos pensamientos? Vamos a empezar. Dolor profundo, indignación, melancolía, nostalgia,
desánimo, tristeza, miedo, angustia, parálisis, tensión. Eso es lo que se siente si yo me creo esos pensamientos. Entonces, bueno, vamos a acabar con esto. Soy un fracaso, claro. No soy capaz. Todos son muy malos conmigo. No soy suficiente. No valgo. Y podríamos seguir con más. Estas emociones que te comparto de cómo se siente creernos estos pensamientos. Después del pensamiento, o sea, el proceso de cómo es mi vida, de cómo co-creo mi vida, seguro han oído hablar de esta frase, de esta palabra, co-creación, el proceso por el cual yo co-creo mi vida, todo empieza aquí. Y si yo en mi pensamiento tengo bien instalada toda esta programación, porque además les quiero compartir que esto también, pues es mucho de los papás, de lo que yo vi cómo mi mamá y mi papá se referían a la vida, a ellos, a las cosas, a las situaciones. Esta chica con la que estoy trabajando, que hizo su carta para su víctima, narra de una manera muy precisa cómo a su mamá la veía sufriendo todo el tiempo por su papá. O sea, la mamá estaba en aferramiento con el papá y el papá pues no le interesaba, pero entonces ella sufría y sufría y sufría. Entonces, ella, sin querer, claro, porque esto lo recalco mucho, las mamás y los papás no hacen esto de una forma propositiva, queriendo que tú como hija o hijo lo repitas, pero ya sabemos que el aprendizaje en la vida es vicario, o sea, es por imitación. Entonces, todo lo que vio esta chava, pues ella lo reprodujo en su vida de escolar, laboral y de pareja. Esto de sufrir, porque yo creo que aquel mensaje que la mamá creo que tenía era, si él me ve sufrir, va a cambiar. Si él me ve sufrir, va a sentir compasión por mí, porque ese es el objetivo de la víctima. Que el otro diga, wow, no, sí, pobrecita, mira cómo está sufriendo, entonces voy a cambiar y la voy a querer y la voy a atender y ¿no? Ese es el mecanismo, pero fíjense cómo aquí en el fondo hay mucha manipulación. Hay un libro de Jorge Bucay que creo que se llama El camino hacia la autodependencia, justo, que también se los recomiendo mucho. Y el camino de la autodependencia, Jorge Bucay menciona ocho no, son cinco formas, cinco conductas, cinco formas de ser en las que yo puedo ir manipulando al otro para que se quede y para que me quiera. Y lo pongo entre comillas porque nadie te puede querer a la fuerza, ¿no? Y entonces, en una de esas formas que se hacen consciente o inconscientemente, Jorge Bucay dice, hagan de cuenta que yo soy la víctima, ¿no? Entonces yo quiero ser querida, llamada y rescatada. Entonces yo digo, si tú no me quieres, yo voy a empezar a hacer algo para que me empieces a necesitar y me empieces a tener miedo y me empieces a odiar y me empieces, fíjese todo este manejo medio siniestro, ¿no? De toda esta parte, pero la víctima o haciéndonos la víctima, llegamos a ese punto en que el otro dice, güey, pues no te quiero, no te amo y la verdad no quiero estar contigo, pero pues me da miedo hasta que te puedas matar, ¿no? Entonces pues voy a estar aquí. Y ahí es donde la otra persona que es más sana se engancha en un rol pues muy enfermo, pues muy tóxico, ¿no? Entonces, ojo con esto y vayan viendo cuáles son las frases que se dicen a ustedes. Bueno, a ver. Entonces, la víctima o el victimismo, vamos a ponerlo ya aquí, el victimismo ya es contexto terapéutico. El victimismo es una actitud, no es una situación. Quiero recalcarlo muy bien. Por favor, anótenlo ahí en su cuadernito. Ser víctima emocional no es
una circunstancia, es una actitud. ¿Mm? Díganme ahí en el chat si esto queda claro, por favor. La víctima no busca obtener ayuda, busca dar pena. Una persona que busca obtener ayuda, pues es alguien que te dice, oye, mañana no puedo llevar al niño a la clase, ¿lo puedes llevar tú? Ok. Oye, amiga, ¿me harías favor de pasar a recoger estos listones que tengo que te queda por ahí? Sí, amiga. Oye, mamá, ¿me harías favor de hoy hacerme mi café porque no me da tiempo? Eso es buscar ayuda. Eso es, eso es búsqueda de apoyo. La víctima no busca esto. Entonces, es muy importante, les decía al principio, ver los estereotipos, ¿no? De la víctima en estas películas del cine de oro, en donde era un dramón total no sé, yo me acuerdo ahorita incluso no sé si ustedes vieron la serie de Sex and the City, que yo me la he echado 2 veces, me encanta. Y entonces hay un personaje que es de Carrie Bradshaw, que es la protagonista, y ella de repente hace cosas que toma malas decisiones y llega con las amigas y les dice, soy la peor amiga, o sea, con este discurso, ¿qué van a hacer las amigas? Ay, no, amiga, ¿cómo crees? Claro que no, no digas eso. Eso es lo que busca la víctima, ¿sí? Dar pena a los demás. Pero fíjense qué triste se va oyendo esto. O sea, como ¿para qué buscas dar pena a los demás? ¿Como para qué? El victimismo se busca que los demás nos resuelvan. Necesitamos que nos resuelvan porque nos hemos acomodado en la dependencia. Y digo acomodado que no es lo mismo que lugar cómodo, como hace ratito veíamos con Juanita. No es un lugar cómodo, más bien nos hemos acomodado a una situación de dependencia emocional, en donde cada vez que yo practico el victimismo obtengo un aplauso. Tenía un maestro muy bueno que decía, el neurótico deja de ser neurótico cuando deja de tener auditorio. Mm. La víctima deja de ser víctima cuando deja de tener auditorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si un día llega alguien que acostumbra esto del victimismo, pero además acostumbra a obtener la ganancia, ¿no? Porque pues la ganancia es que todo el mundo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, no llores, yo te voy a ayudar y tal, ¿no? Entonces que un día que la personita esté haciendo pues la parte esta histriónica que le toca, ¿no? Que de repente alguien voltee y diga, ok, y se va. Y entonces el auditorio se va, ya no tiene auditorio, ¿qué pasaría? Y yo sé que ahorita están pensando en alguien que conocen. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si tú, cuando estás en estos discursos, la persona que siempre o personas que siempre caen, te dicen, ok, y se van? ¿Qué pasaría? Son buenas preguntas. Entonces, en nuestra vida, en la vida de todo ser humano, solo hay dos formas de recibir las experiencias. Solo dos. Una es desde la responsabilidad. Esto significa la habilidad de responder. Responder no es, como decimos en mi pueblo, ser respondón, no. Responder es esta parte como de reaccionar de una manera adulta, madura, con inteligencia emocional, resiliencia a las situaciones de mi vida. Esa es la responsabilidad. ¿Sí? Si tú me preguntaras ahorita, Pau, ¿qué porcentaje de la gente que tú conoces tiene esta parte como de responder pues con responsabilidad? Yo te diría, ¿se acuerdan la encuesta que hice en el chat de la comunidad? Que tiene que ver con qué hago con mi enojo. ¿Se acuerdan esta parte?
porque fue muy interesante ver que, no sé, por ahí yo calculaba todavía el día de ayer, la mayoría de la encuesta dijo, ya parezco el de los 100 mexicanos, dijeron, ¿verdad? La mayoría de la encuesta dijo, yo cuando me enojo, grito, yo cuando me enojo, ¿cuál era la otra conducta? Me la recuerdan por ahí, por favor, porque una era gritar. Ah, ya me acordé. Era esta parte de ofender a los demás, pero había otra que era la que más tenía, aguantarse el enojo. La que más puntos obtuvo fue aguantarse el enojo. Y había un porcentaje bajo de inteligencia emocional, que era esta parte de liberarlo de una forma protegida, amorosa, tacata. Esto se los estoy contando porque, hablando de qué porcentaje hay de gente que responde con habilidad ante las experiencias de su vida, que no es que sean malas o buenas, son experiencias, pues es muy bajo el porcentaje, muy, muy, muy bajo. Estamos trabajando, yo también sigo trabajando en mi vida, para mi vida, seguir fortaleciendo estas áreas justo, y a veces me cacho en siendo víctima. Pero ¿saben qué? Les voy a contar algo chistoso. Ahora cuando me cacho, ya lo noto. Entonces digo, ups, estoy en mi modo víctima. Lo cacho, de repente hasta me río. Y entonces pues tengo la opción ahí de elegir, ¿no? O me quedo acampando ahí o cambio de switch, porque esa es una decisión mía. A ver, acá vamos a ver el chat. Opciones, escuchas música, sí, gracias. ¿Quién lo compartió? La que Gracias, ganó fue Angie. la del enojo. Wow. Gracias, Angie. ¿Quién me habla? Irma, ¿Qué pasó, Irmita? que la que ganó fue la de que te aguantas el enojo. La que ganó fue Te aguantas el enojo, Y justo. luego el grito. Y luego el grito. Ujú. Bueno, Ujú. una de esas dos formas es, digamos, amorosa, adaptativa, y ninguna de esas dos formas libera. Justo les recuerdo que este sábado, voy a dar mi taller presencial en Ciudad de México de quien se enoja no pierde. Y voy a compartirles todas las herramientas que yo me sé para liberar amorosamente nuestro enojo. Nuestro enojo no quiere ser controlado, quiere ser liberado. Nuestro enojo quiere ser soltado, pero de una manera protegida para nosotros. Entonces, todas estas herramientas que yo he aprendido hace más de 30 años, las voy a compartir el sábado con ustedes. ¿Mm? ¿Para qué? Justo para favorecer y fortalecer esto de la responsabilidad, esto de la inteligencia emocional, que ya no vayamos por la vida siendo reactivos, impulsivos, sino que podamos regular lo que sentimos. Entonces, la otra forma de recibir las experiencias, pues es desde la victimización justo, ¿no? Aquí hay infantilismo, poca asertividad, se enfocan en el sufrimiento, es un recurso claro para manipular. La persona que se victimiza tiene baja autoestima, pues sí, claro, claro. Y la persona que se victimiza tiene baja inteligencia emocional, pues sí. El otro día decía mi hermana Moni, ¿cómo? Refiriéndose a no sé qué, tiene inteligencia emocional -5, o sea, no solamente cero, ¿no? Sino -5. Me dio mucha risa. No creo que haya alguien con -5, pero sí creo que muchos de nosotros todavía no hemos trabajado en esta parte y que no es, lo repito mucho, habilitar estas formas de recibir las experiencias es una práctica constante de la vida, es una filosofía de vivir. No es algo que yo consiga en un rato o en una sesión o en un proceso, es una forma de vida. Pero, no pero, y también el entregarme a un proceso en donde yo adquiero o recupero habilidades de responder de una forma mucho más alineada a lo que quiero para mi vida, pues eso, con eso me doy paz y me doy poder, porque ya te decía al principio, si la postura de la víctima es estar en el piso,
La postura de una persona con inteligencia emocional, ¿cuál sería? Pues por lo pronto parado, ¿no? O parada, no en situación de reto, pero sí en situación de gestionar y de regular lo que sucede, ¿no? Ok. Entonces, esto de que la gente no te hace cosas, porque a ver, mucho del victimismo tiene que ver con, es que la gente me ha hecho, es que la vida me ha hecho. Y entonces sigo usando tono victimesco, ¿no? No, no, la gente no te hace cosas. La vida no te hace cosas o no te ha hecho cosas. La gente hace cosas, no te hace cosas. El mundo funciona de esta manera. Y el otro día en una sesión con alguien que me decía, igual con tono victimesco o victimizador, que se oye mejor, ¿cómo se oye mejor? ¿Victimizador o victimesco? A ver, díganlo. Victimesco me suena como a dantesco, pero a ver, díganme que se oye mejor. Con tono victimizador, me decía, es que la vida no es justa. Digo, pues claro que no es justa. ¿Quién te dijo que era justa? ¿De dónde sacaste que la vida tenía que ser justa o era justa? Entonces está muy sano que nos quitemos primero esa parte, ¿no? La vida no es justa, pero yo puedo ser justa conmigo ante la vida. Yo puedo ser justa conmigo ante la vida, ante lo que sucede, ante lo que vivo, ante lo que veo. Yo puedo ser justa conmigo. Y esa es la parte que se le olvida a la persona que está en modo victimización. ¿Mm? Oigan, la persona que está en modo víctima es mala. No, no es mala. ¿Es siniestra? No. ¿Es perversa? No. ¿Es neurótica? Sí hay neurosis ahí, pero la neurosis muchas veces es inconsciente. La persona víctima no es una persona mala, es una persona que no tuvo recursos de enfrentamiento, recursos de poder, recursos emocionales para poder regular lo que pasaba y por lo pronto mirar las situaciones de otra forma. No tuvieron eso. La persona víctima no es mala, es una persona con mucha carencia de recursos. A ver, no de recursos porque nacemos con recursos, pero más bien con carencia o muy poca práctica de desarrollar esos recursos. Los recursos ahí están. La víctima no sabe que los tiene. La víctima, si tú le dices, oye, tú tienes poder interior, te va a decir, ¿qué? Obvio no. O sea, tiene poder interior la Madre Teresa y Gandhi o Donald Trump, pero yo no tengo poder interior. No se sienten, esta parte que no se la creen, no se creen que tengan este poder, pero sí lo tienen. Entonces la persona en situación víctima solo necesita quitarse unos cuantos filtros, unos cuantos velos para poder ver su poder interior, porque ciertamente no es cómodo estar ahí. Entonces, la gente hace cosas según su nivel de conciencia, según su historia, según sus filtros, según sus valores, según sus carencias y según sus creencias. Entonces, estos son los filtros por los que pasa la información de lo que yo recibo de la gente. ¿Sí? A mí nadie me hace nada. Y de hecho, al final les regalo una frase sanadora, que es esto de a mí nadie me hace nada. Yo no voy a permitir ya ese discurso mental. Ya me lo voy a sacar. A mí nadie me hace nada. La gente hace cosas. Pero entonces yo elijo. Yo elijo. Si me salgo de ahí o me quedo. O sea, la gente hace, yo esto lo repito mucho en terapia, la gente hace lo que puede con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que le enseñaron, con lo que le alcanza, hace o no hace. La gente allá afuera es mala, es perversa, es ojete, es... No, pues la gente es como es. La gente es como
Decía Cristina Pacheco, ¿no? Aquí nos tocó vivir, bueno, pues con lo que les tocó vivir y saber y etcétera. Más bien sería como, ¿qué pasa en mí que estoy atrayendo a gente verdugos? Porque, a ver, el opuesto de la víctima o el complementario, digamos, de la víctima, ¿qué es o quién es? Pues es el verdugo. No hay víctima sin verdugo. ¿Ya vieron? Es el complementario. Oye, Entonces, Pam, mandé. este, pero aquí ¿Quién me habla? entonces, Irmita. aquí ayudaría mucho el quitar, como en alguna sesión dijiste, el ¿no? Claro, claro. Precisamente por eso les puse en rojo, no te hace cosas, hacen cosas. Esto del mime, ¿no? Es que él me gritó, es que me ofendió, es que me insultó, es que me pateó, es que me... No, a ti no te, o sea, él patea, él grita, él ofende, él roba o ella. Ellos es su estilo de vivir, no es contigo, no es algo personal. Hay una parte la carta de esta chica que escribió la carta de víctima a su víctima, en donde dice, yo todo me lo tomaba personal o me lo he tomado personal. Este es un rasgo. ¿Por qué? Porque, fíjense, ahorita que lo pienso, la persona víctima tiene esta parte, cuando tenemos nosotros, tú y yo y todos, tenemos 4 añitos, vivimos un fenómeno psicológico que se llama narcisismo primario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es malo o no? Es parte del desarrollo, del psicodesarrollo del ser humano, del niño. Se caracteriza porque el niño o la niña de esa edad creen que todo lo bueno que pase es gracias a ellos, pero todo lo malo que pase también es gracias a ellos. Es esta como omnipotencia, por eso se llama narcisismo primario. Después se va disolviendo esto, sanando, quitando, en el mejor de los casos sí, pero muchos crecen con este narcisismo que ya sabemos. Por ahí hay otra sesión que hablamos entrevisto a Angie Mendoza acerca del narcisismo. ¿Cómo me liberé de un narcisista? Se llama. Entonces, la persona víctima siente que de alguna forma ella o él son como los receptores lógicos de todo lo malo que pasa en el mundo. No, no es así. Creo que un buen comienzo para salirnos de ese lugar es para que tú te preguntes, ¿no? Es absolutamente cierto que la gente te hace cosas. Es absolutamente cierto que Pedro allá afuera no grita, es un amor, es un pan de Dios, nada más contigo grita. Eso, ¿cómo lo ves? Y siendo el caso, a ver, de que Pedro solo contigo grita y maltrata y abusa, ¿qué estará pasando por ahí? Y que con los demás no, ¿qué estará pasando? Contigo y con tus elecciones. Miren, este maestro que les digo que yo admiro mucho decía esta frase también. Si estás siendo maltratada o maltratado con frecuencia, estás colaborando con el tratamiento. Ujú. Si estás siendo maltratada o maltratado con frecuencia, estás colaborando con el tratamiento. ¿De forma consciente? No, pero es hora de que yo lo hagas consciente. Entonces, salirnos de aquí o no salirnos, eso ya es tu responsabilidad, ¿vale? No es responsabilidad del otro. Entonces, cuando estamos en la silla víctima o dice, la víctima justifica su circunstancia y la normaliza. Sí, claro, la necesita normalizar, Angie, para que, pues, para mantenerse en eso justo. Ay, espérenme, porque hay un poquito más de intervenciones acá.
La justicia desde la óptica de quién. Pues a ver, pregúntate a ti, Angie, ¿crees que la vida es justa? Pregúntatelo. Em, yo crecí en una familia de abogados, ¿no? En mi papá, mis hermanos. Entonces hablaban acerca de esta definición de la justicia que se daba desde los romanos, ¿no? Desde los griegos más bien. Y la definición me acuerdo muy bien que era darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la definición de justicia según el código o según lo legal. Según lo legal, repito. Desde esa definición, ¿en serio cada quien tiene lo que le corresponde? Yo creo que no. Partiendo de ahí. Julieta, mi hijo se victimiza mucho, todo lo que pasa a su alrededor es por lo menos por él y me duele verlo en esa postura y no sé cómo ayudar a verse. Bueno, Julieta, yo aquí te pido que voltees a verte a ti porque nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Entonces, ¿qué está viendo en ti o en su papá o en los abuelos o los cuidadores? ¿Qué está repitiendo esta parte? Revísalo en ti primero, ¿va? No ve su poder, no ve su poder, esto lo pone Mari, o es por comodidad de no querer hacer o no querer ser. Mira, la víctima, Mari, más que, es que no es cómodo, ya les decía del principio, la víctima de verdad siente que no puede, ¿eh? O sea, esta es una realidad, siente que no puede, porque no se ha dado chance de reconocer todos los recursos que tiene. Yo creo que sí quiere ser responsable, pero no tiene idea de cómo es esto, porque no se lo enseñaron. Si le dices tú, ser responsable, a la víctima le da un chorro de miedo. Es como, "Ah, ¿qué es eso? ¿Qué me vas a poner a hacer?" Claro, no ve su poder, pero no es por comodidad. Mari, cuéntanos, ¿qué quieres compartir? Hola, buenas noches a todos. Mi comentario es con respecto a mí misma. Eh, por mi historia de vida, mi papá me resolvía la vida. Después mi esposo me resolvía la vida. En el momento que deja de estar mi esposo, la verdad es que yo no sabía qué hacer. O sea, de entrada no sabía qué hacer, pero sabía que lo tenía que hacer. Y la vida misma me empujó a tener que tomar esas decisiones. O sea, ya no hubo quieres, puedes o demás. Yo creo que en mi persona sí me resistía a tomar esa responsabilidad. La vida Claro, me Mari, empujó y porque te lo resolvían. sí, la vida me empujó y bueno, pues ahora las tomo y soy muy feliz de todos esos riesgos y responsabilidades que tomo, ¿no? Sobre mi vida. Nada más era ese el comentario. Muy, muy valioso tu comentario, Mari, porque nos estás confirmando que ser responsables de nosotros es algo muy lindo, es algo ligero, es algo que no se tiene por qué temer, es un regalazo que nos podemos dar, pero que cuando no sabemos hacerlo, sí nos viene como un balde de agua fría y como de, ¿no? Como mucho miedo. Gracias a la vida que aprendiste, Mari, a ser tú tu propia fuente, porque todos somos nuestra propia fuente, pero no lo sabemos. ¿Va? Muy bien. Que la definición de justicia es circunstancial. Claro, y sobre todo les decía Angie que depende de desde qué marco lo veas, ¿no? Los costos de permanecer en la silla víctima, pues yo uso mucho esta analogía del hámster, ¿no? Él cree que está avanzando, pero está en la misma, dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Y saben que también yo que estuve mucho en víctima también, yo me sentía prisionera. Yo sentía como esto que dice Mari, de no poder de verdad tomar las riendas de mi vida, de no, ni siquiera sabía yo qué quería, no sabía si iba a poder sola, o sea, conmigo, lo que fuera. Yo no sabía esto, yo creía, porque claro que también yo crecí con Disney y las novelas y todo esto. Yo creía que el primer novio era el príncipe azul, entonces pues me iba a rescatar, ¿no? Entonces yo iba a descansar en eso.
que primero era la tranquilidad de tener a mi papá y después a mi pareja y después a mis hijos y quién sabe qué, ¿no? Cómo iba la vida. Pero finalmente cuando yo me sentía tan frustrada, triste, enojada y sobre todo vacía, porque a mí estar en víctima me hacía sentir muy vacía, no sé ustedes, me sentía frustrada y dentro de una prisión, de la cual no podía salir. Hasta que con mi proceso personal yo les diría que fui quitando un barrote y dos barrotes y tres barrotes y así fue, porque así es el proceso de la terapia y del crecimiento. Entonces, en ninguna de estas dos situaciones, pues se siente padre estar, ¿no? Entonces, fíjense esto bien importante. Ah, ya se nos hizo bien tarde. Me voy a ir un poco más rápido. Si alguien hizo, fíjate, no te hizo, alguien hizo, algo que te lastimó, hay que revisar frecuencia y duración de esto. Frecuencia y duración. Si sucede una vez, yo no sabía. Pero si son más de dos, ya es un patrón. Y yo me sigo colocando en lugares de abuso. Esto del yo no sabía, me voy a regresar a la definición del principio de herida o lastimar por causa ajena. O sea, alguien llegó y hizo algo que, por ejemplo, me robaron la cartera. Yo fui víctima de un delito. Ok. Sí, me robaron la cartera. Pero ¿saben qué? Yo me doy la oportunidad de aprender. ¿Aquí qué pasó? Que no funcionó. No fue mi culpa, obviamente no fue mi culpa. Pero sí me ayuda mucho, que son aspectos de resiliencia, preguntarme, a ver, ¿qué haría diferente? ¿Para qué me sirve esta experiencia? Que no vi, que fue evidente y que hoy sí quiero tener muy presente. ¿Para qué me estoy haciendo estas preguntas? Para no volver a ser víctima de robo. Pero la persona víctima se queda en la parte del, ¿cómo crees? Y me robaron una semana, 2 meses, repasando el robo, repasando, pobrecita de mí, repasando qué onda con mis tarjetas, repasando la queja y ahora tengo que ir a lo del INE. O sea, una vez, yo no sabía, yo no me puse ahí a propósito, pero fíjense cómo en silla víctima estamos, dale y dale y dale, y no salimos de ahí, no salimos. Si yo repaso este robo de cartera 40 veces, para mi sistema y para mi cerebro significa que 40 veces me robaron. ¿Se fijan cómo repasamos el sufrimiento también de esa forma? No me robaron 40 veces, me robaron una. Pero como estoy metida en esta parte de sufrimiento y de drama, me estoy dando vuelta. Please, detengan eso. Haz tu trabajo interior con eso que sucedió, que lo lamento, porque a mí también me ha pasado y sé cómo se siente, que se vale estar súper enojada y se vale el dolor y se vale. Es un duelo, te robaron la cartera. Pero ojo, necesitamos estrategias para cerrar eso, ¿va? Entonces, aquí vamos a hacer una inversión. Si yo me quedo en lugares donde se está abusando de mí, yo estoy abusando de mí, pues. O sea, yo tengo la responsabilidad de abusar, de estar abusando de mí. No es el otro. Una vez sí es el otro. Las demás, ¿qué tengo que ver yo ahí? ¿Seré yo la víctima de mis propias elecciones? ¿Eres tú víctima de tus propias elecciones? Yo creo que sí somos. Sí somos víctimas de nuestras elecciones. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la propuesta? Que yo empiece a desarrollar mi inteligencia emocional para tomar mejores decisiones cada vez. Para mi paz, para mi autoestima, para mi salud mental y ya no ser víctima de nadie. Ojo, háganse esta pregunta ahí por ahí, anótenla. ¿Qué estoy permitiendo hoy sin darme cuenta? ¿Mm? Buena pregunta. Vamos con la frase sana. Ah, no, les quiero pasar esto. Ya ahorita nos vamos, ¿eh? Unos 3 minutitos. Chequen esto, please. Me encanta esta mujer. Es tu autoeducación,
tu capacidad de dejar de autoboicotearte, de dejar de sentirte víctima. Mira, yo te digo una cosa, hermano. Yo prefiero 1000 veces a un culpable arrepentido que a una víctima. Porque las víctimas no buscan amor, no buscan justicia, buscan retribución. Wow. Claro, claro. A mí me ha pasado de todo en esta vida, hermano, de verdad. Pero jamás he sido víctima de nadie. Y ha habido mucho cabroncete y mucha cabroncilla que me ha puteado. O lo han intentado. Pero yo no les puedo culpar. ¿Qué les enseñaron? ¿De dónde vienen? Encima no le han enseñado a pensar. Ay, claro, sí. Encima es ambicioso o padece del cáncer del egoísmo o de la ira. ¿Cómo puedo yo culpar a esa persona por ser como es o por intentar atacarme? Yo soy un templo de Dios, como todos nosotros, ¿sabes? Soy un tesoro y Dios me ha dado un tesoro. ¿Quién es el responsable de protegerlo? ¿Ese señor que está a punto de insultarme? No, soy yo. Y yo decido si lo que tú estás haciendo es insultarme o si lo que tú estás haciendo es ser víctima de tu propia persona, ¿sabes? Y no te puedo culpar. Pero tampoco me puedes dañar. Nada te afecta. Porque ¿quién eres? Uf, Es tú. veamos esto. Hay que salirse del papel de víctima. A veces es porque no te han dado una herramienta y no sabes cómo salirte de ahí. Y a veces también es un papel cómodo. Esto es un escándalo lo que yo estoy diciendo, porque la gente dice, pero ¿cómo va a ser cómodo ser víctima? Sí, es cómodo, porque eso tiene sus perks. Diríamos aquí, tiene sus beneficios, ¿verdad? Te dan más atención. Pero el papel de víctima es muy duro. A ver, las víctimas echan culpas, ¿sí? Quiere decir que yo estoy donde estoy, yo le digo esquizofrenia. Es que mi papá me hizo tal cosa, es que yo crecí en tal lugar, es que esquizofrenia, ¿verdad? Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes cambiar a tu papá ni al gobierno, ¿verdad? La gente al jefe, la gente dice, es que mi jefe, es que... Pero cuando yo digo, esta es mi vida y yo soy responsable, yo salgo del papel de víctima y me vuelvo victorioso, ¿sí? Sí. Ya yo no he hecho culpas. No, listo, ok. Esta fue la experiencia que me tocó vivir, pero está el dicho famoso, te caen limones y algunos, ¿verdad? Se amargan, otros hacen limonada, key lime pie, ¿verdad? Hasta su margarita se hacen, ¿verdad? Sí. Porque lo que tú viviste, tu máquina es una mente de crear significados. Tú hoy puedes cambiar tu pasado. Margarita, como sí lo puedes cambiar cambiando el significado. Hay que salirse del papel de víctima. A veces es porque no... Claro. A ver, entonces estas preguntas que les decía, ¿qué puedo cambiar en esto que sucedió? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad? El mundo no está en mi contra. Todo es opuesto a lo que parece ser. Nada es opuesto a lo que parece ser. Estas 3 frases son de Access Consciousness, que yo trabajo mucho. Preguntas. ¿Qué amo de no ver mis recursos? ¿Qué amo de ponerme en silla víctima? ¿Qué amo de eso? Pregúntatelo cuando identifiques. A veces es difícil identificar si estamos en la silla víctima, pero eventualmente te va a ir quedando más claro. Mari, me pareció que levantaste la mano. ¿Quieres compartir algo? Sí, en el tema anterior donde decías que a veces se repiten como los pensamientos o los pensamientos y se vuelve uno mismo a lastimar por estar repitiendo. En mi caso, por decir, mis hijos me dicen que ya no le haga misas a su papá porque es como volver a repetir el duelo y el dolor, ¿no? Yo le he hecho misas a mi esposo cada año. Ellos no asisten porque dicen que vuelven a repetir el dolor. Eh, para mí no es así, es como una honra más bien. Entonces, no sé, quisiera saber cuál es tu opinión sobre esto. Mi opinión es que tú hagas tu misa y que ellos no vayan si no les suma. Ok, San se acabó. ok, ¿Ok? gracias. Tienen derecho, cada quien tenemos derecho de vivir nuestro duelo como con lo que nos haga sentir más paz. ¿Va? Muy bien. El tema es que cuando yo hago mi misa, yo quiero que todo el mundo vaya. Y entonces, ¿cómo no vienen? No, haz tu misa, disfrútala, honra, vívela con el significado que tienen para ti, ya, punto.
Gracias. Bien, gracias a ti. Vamos con la frase sanadora. Esta la vamos a decir en voz alta, ¿va? Entonces ahí desde tu lugar, pones tus manos acá, gesto de autocuidado. Respira. Y ve qué bien se siente esto. Vamos a decir, yo no soy la víctima de nadie. Vivo experiencias igual que todos y puedo apoyarme en todo momento. Soy responsable de mi vida. Cuento con los recursos y con mi poder de elección. Uso mi libertad para rescatarme de todo aquello que me ocasione daño. Y ve cómo se siente esto. Rico, ¿no? Empoderador. Yo no soy víctima de nadie. Como lo dijo esta chica, ay, tenía su nombre acá, me encanta, la segunda, que dijo, yo me determino, ¿no? Yo no soy víctima de nadie. Tal cual. En dado caso soy víctima de mí, eso sí. Nos ponemos un montón el pie, nos ofendemos, nos violentamos, pensamos mal de nosotros, nos juzgamos, somos súper verdugos con nosotros. Hace rato había una pregunta acá en el chat de ¿cómo dejo de atraer verdugos? Dejando de ser víctima. Punto. Mientras yo sea víctima, voy a salir con mi bandera víctima, de hola, hola, soy víctima. Entonces, ¿quiénes se van a acercar? Pues los verdugos, ¿no? Porque ellos también tienen su chamba, ellos quieren hacer lo suyo. Yo necesito quitarme esa imagen, ese personaje, esa personalidad de víctima para salir al mundo. Y bueno, claro que va a haber un montón de verdugos allá afuera, pero no se me van a acercar. Porque yo no soy víctima de nadie. ¿Cómo les suena eso? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Oigan, pues vamos a hacer nuestra despedida de hoy. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar? ¡Hola, Nadia! Y acá anda Nadia y el güero. Bienvenidos. Laurita también, es que no los vi de entrada. Jessy, Cari, Noris, Berito, qué padre, no los vi al principio. Se me hizo Y tarde, pero se me hacía un tema muy interesante y que creo encajo muy bien ahí. pues es que todos, mi güero, todos encajamos. La cosa es hacerlo consciente y ya decir, ya, basta. A partir de hoy no soy víctima de nadie. ¿Sale? Oigan, pues me dio mucho gusto verles. Gracias por estar acá en estos 10 minutos que nos pasamos. Estuvo muy bueno y nos vemos en 15 días para continuar trabajando no trabajando, sino haciendo reflexiones y compartiendo temas, ¿va? Les mando un beso y abran sus micrófonos para despedirnos. Buenas noches, saludos. Buenas noches, saludos. Buenas noches, saludos. Saludos. Un abrazo, Bye. Pau. Gracias, Besitos, Nadia, Luis. Gracias, Pau. Me da gusto. Gracias, mil bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.